Buen día. En este video continuaremos hablando sobre los antibióticos. Ahora toca hablar sobre los aminoglucósidos. Es un grupo de antibióticos importante debido a que está conformado por muchos antibióticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al menos desde la medicina general hay que usarlos con mucha reserva y de preferencia evitar usarlos por cuestiones que iremos viendo en el video. Clasifiqué los aminoglucósidos a lo mejor de una forma un poco artificial en los que les voy a explicar ahorita. Esto nada más es para simplificar su aprendizaje, ¿de acuerdo? Tenemos el grupo de la gentamicina, tenemos la streptomicina, el grupo de la neomicina, la amicacina, que es un poco aparte de este grupo de la neomicina, y además tenemos otro antibiótico que no es propiamente un aminoglucósido, pero que está emparentado químicamente, como es la espectinomicina. ¿De acuerdo? Empezaremos hablando de generalidades de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos tienen un espectro de acción muy característico, algo limitado, ya que no afectan a los anaerobios, por lo tanto cuando se utilicen de forma sistémica no afectarán tanto a la microbiota intestinal. Característicamente es todo lo que crece en MacConkey, aunque hay algunas cosas extra. Entonces, si es todo lo que crece en MacConkey, afecta a todo lo que crece en MacConkey, afectará a enterobacterias y no fermentadores. También afectará a algunos MacConkey negativos, por ejemplo, Francisella tularensis. Y, aunque es menos característico, también puede afectar a algunos gram positivos aerobios, por ejemplo, estafilococos sensibles a la meticilina, en algunas ocasiones enterococos, algunos estreptococos. Sin embargo, esto no hay que usarlos típicamente para gram positivos, ya que se inducen fácilmente resistencias. Además, cuando se utilicen para tratar infecciones por gram positivos, deberán acompañarse de un antibiótico que inhiba la síntesis de la pared celular, como puede ser un beta-lactámico o algún glucopéptido. Esto para facilitar que el antibiótico, que el aminoglucósido, entre a la bacteria. Entonces es importante comprender cómo es que el aminoglucósido entra a la célula. Y para esto tenemos este esquema sencillito que hice. Tenemos la membrana externa, la membrana interna y bueno, dentro del mecanismo por el cual funcionan los aminoglucósidos. Estos cuadritos negros serán nuestros aminoglucósidos. Entonces tenemos que el aminoglucósido puede atravesar sin mayor problema la membrana externa. Sin embargo, para que el aminoglucósido pueda ingresar a la célula, pueda atravesar la membrana interna, necesita un transporte activo que es dependiente de oxígeno. ¿Ok? Eso es muy importante, porque en condiciones anaerobias entonces se inhibirá la actividad de los aminoglucósidos y por tanto también podemos deducir que los aminoglucósidos no actúan contra los anaerobios. ¿De acuerdo? Una vez que entra el aminoglucósido a la célula, va a actuar inhibiendo la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Típicamente en la unidad 30S, en la subunidad 30S. Sin embargo, profundizando un poquito más, los aminoglucósidos tienen 3 mecanismos de acción, todos involucrados en la inhibición de la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Es importante mencionar que los aminoglucósidos son bactericidas con efecto post-antibiótico. Y eso es muy importante tenerlo en mente, porque, ¿qué quiere decir esto? Al ser bactericidas con efecto post-antibiótico, quiere decir que a pesar de que el antibiótico en el plasma ya esté en concentraciones bajas o por debajo de la concentración mínima inhibitoria, aún así tendrá efecto bactericida, ¿de acuerdo? Podrá seguir matando a las bacterias. Y es importante saberlo, porque si sabemos eso, podemos utilizar los aminoglucósidos de una forma inteligente, evitando los efectos adversos. Entonces, los aminoglucósidos inhibirán la síntesis de proteínas por 3 mecanismos. El primero, bueno, aquí tenemos en rojo es el RNA mensajero, en azul tenemos la subunidad 30S, en verde la 50S, los cuadritos negros, como les mencionaba, son los aminoglucósidos y en rosita tenemos los aminoácidos. Uno de los mecanismos por los que funcionará los aminoglucósidos será que se unirán
evitarán la formación del ribosoma, del complejo ribosomal, por lo tanto no podrá haber síntesis de proteínas. El segundo mecanismo será que favorecerá la lectura errónea del RNA mensajero, provocando que se produzcan cadenas polipeptídicas mal codificadas o inútiles. Y su tercer mecanismo será inhibir la formación de polisomas. Si recordamos, los polisomas son estructuras formadas por muchos ribosomas. Nada más permitirá que se formen monosomas, por lo cual la utilidad o la síntesis de proteínas será menos efectiva. Ahora, de forma general, los aminoglucósidos son muy tóxicos, de acuerdo a lo que les mencionaba. Pero esa toxicidad es efectiva, sobre todo cuando se mantienen los niveles séricos constantes de los aminoglucósidos. Si los usamos dosificándolos en picos cada 24 horas, cada 48 horas, la toxicidad disminuirá dramáticamente, pero, como les mencionaba, tiene un efecto postantibiótico. Entonces, a pesar de que los niveles séricos hayan disminuido, seguirá teniendo su efecto nuestro antibiótico. Los efectos adversos entonces son nefrotoxicidad, ototoxicidad, la mayoría afectan la parte auditiva del octavo par craneal, pero también hay algunos que afectan principalmente la parte vestibular del octavo par. También pueden causar neurotoxicidad, sobre todo inhibiendo la liberación de la acetilcolina, la placa neuromuscular, y disminuyendo la sensibilidad del receptor de la acetilcolina. Por lo tanto, los aminoglucósidos están contraindicados en pacientes con miastenia gravis. La neurotoxicidad, si bien es rara, puede tener efectos letales. Y también son teratogénicos, por lo cual están contraindicados en los 3 trimestres del embarazo. Entonces, tenemos, hablando ya un poquito más en particular de los aminoglucósidos, en el grupo de la gentamicina tenemos evidentemente la gentamicina, la tobramicina y la netilmicina. La gentamicina se puede utilizar sobre todo para tratar infecciones como la endocarditis, donde está involucrado los gram positivos, un estafilococo aureus, por ejemplo. Sin embargo, como ya lo mencionaba previamente, se tiene que utilizar en conjunto con un beta-lactámico o un glucopéptido. Tenemos la tobramicina, que se utiliza sobre todo para tratar infecciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística, ya que se puede usar por inhalación y tiene una muy buena actividad, de los que mejor actividad tienen contra las pseudomonas. La netilmicina es similar a la gentamicina y a la tobramicina, con el beneficio de que es resistente a algunas de las enzimas que podrían degradar a estos dos antibióticos. Ahora tenemos a la streptomicina, que se utiliza principalmente para 3 cosas. Se puede utilizar para la tularemia, se puede utilizar para la tuberculosis y para la brucelosis. Antiguamente se utilizaba también para la peste, pero ahora está limitado más hacia los primeros 3. En el grupo de la neomicina tenemos evidentemente la neomicina y la canamicina, que fueron de los primeros aminoglucósidos, y a la paramomicina. La neomicina y la canamicina son muy tóxicas y además inducen resistencia fácilmente, por lo cual su utilidad es relativamente limitada, solamente se deben de utilizar de forma tópica. Sin embargo, hay que tener en mente que estos no nos sirven para tratar infecciones por pseudomonas ni estreptococos. La paramomicina se puede utilizar, debido a que no se absorbe en la luz intestinal, se puede utilizar para tratar parasitosis, como puede ser una leishmaniosis o por entamoeba histolítica. Tenemos a la amicacina, que no es tanto del grupo de la neomicina, es un derivado de la canamicina que tiene bastantes beneficios sobre los demás aminoglucósidos. Es de los que más actividad tienen contra las pseudomonas. Además, es resistente a varias de las enzimas que degradan a los demás aminoglucósidos, por lo cual la amicacina muchas veces es de los aminoglucósidos que se utilizan cuando se tienen que utilizar. Por mencionar la spectomicina de forma muy rápida, es un antibiótico, como ya lo mencioné, que está emparentado con los aminoglucósidos.
Sin embargo, no es como tal un aminoglucósido. Su utilidad radica en que se puede utilizar para tratar infecciones por Neisseria gonorrea en pacientes que sean alérgicos a las penicilinas. Ya para redondear el caso, este video, hay que recordar que la principal vía de eliminación de los aminoglucósidos es por vía renal. Entonces, de forma general, ¿cuándo hay que utilizar los aminoglucósidos? Realmente, como médicos generales, hay que tener en cuenta que de preferencia no hay que utilizarlos. Casi siempre va a haber alguna otra alternativa. Pero en los casos donde por resistencias ya no se puede utilizar algún otro antibiótico, pues bueno, hay que saber utilizarlos, dosificarlos en picos para evitar precisamente sus efectos adversos. Por lo pronto es todo. Si tienen alguna duda, lo resolveremos posteriormente.